Desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, tenemos el firme compromiso de ser artífices de la construcción de un país más justo y ético. Somos un foro internacional permanente que trasciende fronteras y promueve la ética en todas sus dimensiones. Nuestra misión primordial es fomentar encuentros que trascienden lo académico, que vinculan a entidades gubernamentales, agrupaciones civiles, la opinión pública, organismos internacionales y toda voz social que anhele un cambio. Desde nuestra fundación en el año 2014, hemos aceptado el desafío de impulsar el desarrollo sostenible mediante el debate ético, la formación de líderes y la enseñanza de modelos de gobernanza y democracia. En la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, trazamos nuestra labor en 3 ejes principales: la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y la ética pública. De estos pilares se despliegan estas líneas de acción concretas. En la formación, cultivamos el pensamiento crítico, con espacios educativos que abordan la transformación digital, la autenticación, los servicios ciudadanos digitales, la ciberseguridad y la ética de datos. En consultorías, ofrecemos servicios que guían a organizaciones en su camino hacia la transformación digital, midiendo el desarrollo y el impacto de las TIC en todo el país. En investigación, desarrollamos el semillero de gobernanza, participación juvenil, ética y transformación digital. Asimismo, hemos compartido conocimiento a través de la publicación conjunta de más de 10 textos académicos, entre los que se resaltan obras como Identidad Digital, hacia la modernización del Estado y Tecnologías al servicio de la justicia y el derecho. Nuestra trayectoria como epicentro de diálogo nos ha permitido tejer una red sólida con diversos actores tanto en el ámbito público como privado. A través de numerosos convenios, nos asociamos con entidades que comparten nuestro compromiso con la ética y el valor social. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública ha realizado una multiplicidad de eventos en temas de alta relevancia nacional e internacional. Entre las líneas temáticas de nuestros eventos se destacan: desarrollo, sostenibilidad y medio ambiente; gobernanza, justicia y democracia; anticorrupción y derechos humanos; TIC y ciberseguridad; políticas de desarrollo en la educación; ética en las disciplinas; género y empoderamiento de la mujer, entre otros. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública invita a tomar acción hacia un país que merece lo mejor de nosotros. Únete a esta travesía hacia la excelencia con ética y humanismo y el cambio positivo. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública está inspirada en la misión de la Universidad Javeriana. Abro comillas. Se propone la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana y ética, académica, profesional y por su responsabilidad social, y la creación del desarrollo de conocimientos de cultura en una perspectiva crítica e innovadora para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. La misión fundamental de la Universidad de la Compañía de Jesús han procurado siempre dirigir su reflexión científica a la dignidad de la persona, a su propia formación, a su inclinación por la solución de los inagotables problemas que aquejan a la sociedad para su estudio y solución. Las enseñanzas de los jesuitas han procurado no quedarse en los meros contenidos enciclopédicos, han procurado, en palabras del Pedro Arrupe, abro comillas, no alimentar sus temáticas en meras biografías teóricas, no conformarse con repetir en sus lecciones año tras año los mismos contenidos mientras la sociedad en la cual vivimos evoluciona vertiginosamente y plantea nuevos problemas o modifica sustancialmente planteamientos anteriores. Es cierto que las soluciones deben ser reflexionadas, analizadas y decididas en el campo de la ciencia, pero las universidades regentadas por la Compañía de Jesús deben reencarnarse en las realidades vivas
auscultada en la sociedad, en las entrañas de la sociedad en que vive. Cierro comillas. Debe ser entonces una universidad de la Compañía de Jesús como campo de acción de su apostolado intelectual y como modelo educativo. En palabras del padre Kolben Bach, abro comillas, el lugar donde se dieran cuestiones fundamentales que tocan a la persona y a la comunidad humana, en el plano de la economía, la política, la cultura, la ciencia, la tecnología, la búsqueda del sentido. La universidad debe ser portadora de valores humanos y éticos, debe ser conciencia crítica de la sociedad, debe iluminar con su reflexión a quienes se enfrentan a las problemáticas de la sociedad moderna o posmoderna, debe ser el crisol donde se debatan con profundidad las diversas tendencias del pensamiento humano y se propaguen soluciones. Cierro comillas. Las universidades regentadas por la Compañía de Jesús deben superar todas las inercias y todos los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de la dignidad humana, si quieren ser igualmente fieles a la misión y al apostolado intelectual de la Compañía de Jesús como modelo educativo. Y hoy constituye para la universidad y su escuela de gobierno y ética pública un inmenso orgullo y profunda sensibilidad académica hacer el espacio institucional para la presentación del libro Racionalidad dinámica del derecho público, de nuestro ilustre internacionalista, jurista y académico, Matías Gerdgen, el maestro erudito, sabio, prudente, simple, generoso, consejero y amigo de esta casa de estudios. Doctor Matías, usted nos une su sabiduría, nos une su profunda dimensión intelectual y académica, nos une su inmenso amor por Colombia, nos une por su amistad, nuestra gratitud y la inmensa admiración que le profesamos. Doctor Matías, la Pontificia Universidad nos invita. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias al señor director por estas palabras. En este momento damos paso a la presentación de la obra Racionalidad y Dinámica del Derecho Público por parte del doctor Felipe Vergara, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia y coeditor de la obra. Queda la sesión en manos del doctor Felipe Vergara. Bueno, ante todo quiero darle muchas gracias al padre Luis Fernando, a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana y a la Fundación Konrad Adenauer por permitir que este proyecto se llevara a cabo. Como ustedes saben, todos estos libros tienen unas historias y tienen unos altibajos y gracias a su ayuda en momentos cruciales de la elaboración de este libro es que podemos en este momento exponerlo aquí. Este proyecto nació más o menos de una conversación que tuve yo con el profesor Sebastián Mantilla, otro ilustre abogado javeriano, ahora profesor en Estados Unidos, en el que, pensando en una, ojalá un poco más lejana, pero próxima momento en que el profesor sea emérito, quisimos seguir una vieja costumbre o imitar una vieja costumbre de la Academia Alemana, que es hacer pues un libro homenaje. Estos libros en general pues tienen unos aportes de distintos profesores, pero en este caso junto con Sebastián nos planteamos un proyecto diferente. Era un proyecto que se motivaba por una preocupación general y es que el profesor pues tiene una obra amplísima de muchos años y mucha diversidad que es muy difícil de abarcar y por sus temas y porque el profesor simplemente pues no se ha quedado en reflexiones teóricas, sino que el profesor, así como hace reflexiones dogmáticas bastante, yo no solo diría profundas, sino muy agudas, pues también es un profesor que constantemente se pronuncia sobre la coyuntura. Y eso planteaba un reto particular para Sebastián y para mí, que además los dos nos ocupamos de temas o de dos corrientes de trabajo propias del profesor que son muy diferentes. De hecho, para nosotros dos este libro fue una oportunidad para generar canales de diálogos que los dos no teníamos, porque mientras que Sebastián se ocupa en el del derecho internacional de las inversiones, pues yo me ocupo de la dignidad humana, entonces era bastante difícil generar un puente, pero ese puente lo pudimos encontrar precisamente gracias al profesor y a haber podido tener la oportunidad de compartir con él
la elaboración de este proyecto. Los retos fueron varios. Primero, como ya lo puse de presente, se trataba de reunir una cantidad de textos ejemplares de una obra temáticamente muy diversa que se había extendido por mucho tiempo. Y por otro lado, a partir de esos textos, y esto, confieso, fue lo que más me costó trabajo lograr, era poder hacer una caracterización general de lo que era el profesor y su obra, tanto en el derecho público como en el derecho internacional. Digamos que la selección, la recuperación y la traducción de los textos, pues fue una labor que demandó cierto tiempo, pero creo que tanto para Sebastián y para mí lo más especial fue habernos sentado los dos a discutir sobre el carácter del profesor. Usted, Sebastián, que lo conoce en su ámbito más, yo diría como más pragmático del derecho internacional de las inversiones, ¿cómo percibe esta experiencia? ¿Cómo lo percibe como profesor de derecho internacional? Y Sebastián asimismo me preguntaba cómo lo podía percibir yo como constitucionalista y qué experiencia teníamos con la lectura de sus textos. Y eso hizo pues que este proyecto fuera un proyecto que nos no solo pues motivaba para difundir una obra que en el ambiente del profesor que ha estado participando en América Latina y especialmente en Colombia desde prácticamente la Constitución del 91, para hacer un homenaje a esa constante labor y al constante interés del profesor por los problemas de América Latina y su colaboración, sino pues que nos motivaban para definir este profesor que de alguna manera nos habíamos tenido por varios años como director de nuestros trabajos y de nuestras tesis. No me corresponde, digamos, retomar las palabras de Sebastián que están consignadas en la introducción de su libro en la parte de Derecho Internacional. Como ustedes verán, el libro que aquí presentamos trata de reflejar esas dos facetas, la faceta del profesor como constitucionalista y su faceta como profesor de Derecho Internacional. Yo les encargo que con su juicio puedan ustedes leer la parte que corresponde a Sebastián y la caracterización que él hace de él, que por supuesto se remite a su experiencia personal. Yo por mi parte me encargaré de resaltar esos aspectos que de cierta manera han creado una imagen general del profesor, por supuesto como persona, pero ante todo su imagen como constitucionalista. El primer aspecto que yo quiero resaltar de la obra del profesor Heerdegen es, que para muchos es sorprendente, pero es una reivindicación del derecho positivo en el derecho constitucional, no tanto como fuente autoritativa de derecho, como normalmente se tiende a entender el derecho positivo, sino como el lugar para lograr y encontrar consensos en proyectos de Estado que se pretenden pluralistas y que de cierta manera tienen que lograr consensos multiculturales. ¿Por qué esta reivindicación del positivismo? Porque yo creo que, por ejemplo, en el texto tanto en sus textos de dignidad como en el texto de los suprapositivos sobre el derecho positivo del profesor, manifiesta la preocupación de que sean las morales hegemónicas, de que sean los discursos basados en asunciones, digamos, metafísicas de difícil sustento, los que terminen imponiéndose en proyectos generales de convivencia. Y en ese sentido, creo que el profesor con mucha valentía, también en Alemania en relación con sus textos de dignidad humana, pero también con un profundo sentido de la necesidad de forjar unos espacios de consensos en medios donde existen confrontaciones culturales permanentes,
es que uno entiende su concepción positivista y pues que se resalta en su obra, como le repito, en textos del estilo que van a encontrar ustedes, sus reflexiones sobre dignidad, pero también sus reflexiones sobre cláusulas metaconstitucionales de interpretación, asimismo los textos relacionados con la pregunta o la cuestión de si existe un derecho suprapositivo sobre el derecho positivo. El segundo aspecto que yo simplemente pues quiero resaltar de esta imagen general que tratamos de formarnos con estos artículos es que ahí donde hay una necesidad de formar consensos que se reflejen en el derecho positivo no puede ser indiferente a los contextos de su realización. Y es así como yo creo que debemos entender el concepto de racionalidad que está en el título del texto y que hace parte de otro texto que se publicó aquí en la Universidad Javeriana que se llama Estado y Racionalidad. Quiere decir que si se supone que el derecho debe ser un lugar donde se logren esos consensos deben ser también sensibles y abiertos a las preocupaciones, a las diversidades culturales, pero también a las posibilidades materiales de realización. Y es aquí donde yo creo que el profesor, y no se dudará, creo que es el aspecto que más resalta, defiende un concepto muy pragmático del constitucionalismo. Un concepto tan pragmático que, en mi opinión, para muchos puede resultar conservador, porque ahí donde los discursos edificantes promueven cambios muy rápidos, se atraviesa muchas veces el discurso realista del profesor para llamar por lo menos a la prudencia y a la digamos, al detenimiento en el estudio de ciertas situaciones al momento de implantar ciertos discursos de derecho constitucional. Y el tercer aspecto que yo creo que sirve como mediación entre el pragmatismo que lo marca y su positivismo es la necesidad que él siempre ha manifestado de que el derecho constitucional se abra al derecho internacional. Primero porque el derecho constitucional es una fuente precisamente de legitimación del derecho positivo, porque en el derecho internacional a veces es el lugar donde es posible encontrar consensos previos sobre asuntos delicados. Y en segundo lugar, porque el derecho internacional también, y en la medida en que debe consultar las necesidades de todos los que participan en su elaboración, es un derecho que tiene que estar llamado a ser pragmático. Entonces, en su posición como internacionalista, yo creo que ahí se articulan, digamos, las dos primeras reivindicaciones que observo yo en general en su obra. Por supuesto, les digo yo, esto puede ser un análisis muy propio de mi experiencia de lectura del profesor, y como todos sabemos, muchas veces nosotros nos volcamos sobre los textos para inclusive confirmar ciertas creencias, pero creo que de alguna manera son aspectos que sí resaltan constantemente en su obra y es lo que le ha permitido a él pronunciarse tanto en textos generales como en textos más coyunturales. Y yo creo que de alguna manera en estos tres aspectos es que uno puede de algún modo encontrar el genuino compromiso que tiene el profesor Heerdegen en la realización de los valores constitucionales. Difícilmente el nuevo constitucionalismo puede escapar a las reivindicaciones de pluralismo y difícilmente el nuevo constitucionalismo puede ignorar las condiciones de realización en un mundo complejo. Solamente quien se compromete con estas, digamos, posiciones, creo que realiza en
de la mejor manera posible un compromiso para que se lleve a cabo realmente un proyecto de constitucionalismo. Y en ese sentido creo que los textos que se presentan en la parte de derecho constitucional, y yo diría también en la parte de derecho internacional, no pueden ser un testimonio más genuino del compromiso del profesor, porque este gran proyecto del constitucionalismo pueda realizarse en el tiempo. Así que espero que estas palabras sirvan de invitación a la lectura del texto del profesor, y de nuevo manifiesto todo el agradecimiento con la universidad, con la Konrad Adenauer, con la Escuela de Gobierno, con el padre, para que este proyecto haya podido ver la luz este año. Así que muchas gracias. Ilustres y queridos amigos, colegas, querido amigo padre Luis Fernando Álvarez, señor decano Juan Carlos Botero, querido e ilustre colega doctor Luis Guillermo Guerrero, amigo e ilustre compañero en tantos proyectos comunes, doctor Juan Carlos Esguerra, Felipe Vergara, Sebastián Mantilla, Juan Pablo Errazabal, que nos están escuchando online, doctor Hartmut Rank, representante de la Fundación Konrad Adenauer y director de su programa de Estado de Derecho, representante de la Fundación, que a través de sus socios institucionales interlocutores me abrió el camino al proceso constituyente 91 y así me abrió casi la puerta a la vida constitucional de la República de Colombia. Entonces estamos hablando de un diálogo que ya remonta a algunos añitos. Señoras y señores, me complace mucho que podamos celebrar ese regalo que nos ofrecen mis discípulos hoy en día en el seno de la Javeriana, su escuela de gobierno y la Facultad de Derecho, en el seno de la universidad que yo con mucho orgullo llamo la universidad mía. No suele ocurrir con frecuencia que le tratan a uno como objeto y uno sale muy orgulloso, muy complacido y muy agradecido. Ese evento extraordinario estamos celebrando hoy. El libro que acaba de salir del horno, todavía caliente, sale de la iniciativa de ustedes, Felipe, Sebastián, y ustedes lo llevaron a cabo con la colaboración de Juan Pablo, que es casi como decirlo yo, un asesor discípulo adoptado mío, porque él es penalista, viene de la Universidad Católica de Paraguay, y se ha reunido con ustedes dos para realizar esa obra. Yo tomo mucho orgullo recibir ese regalo de ustedes. No solamente una recopilación de algunos escritos míos, sino como una forma de espejo, como ustedes miran mis intentos de acercarme a ciertos problemas de derecho constitucional y de derecho internacional. Y usted le otorgan su propia escritura, con sus introducciones, con la alta sensibilidad de escoger los textos y de editarlos. Entonces, en ese proceso, esos escritos publicados
casi pasan por una forma de transformación. Y con mucho orgullo y satisfacción tengo que decirle que reconozco los parámetros de análisis que siempre para mí fueron vitales en ese libro. Nunca fui ambición mía de formar una escuela en el sentido de una escuela de pensamiento coherentes en términos sustantivos. Lo que me importaba es mucho más el enfoque analítico que puede conducir a conclusiones diferentes incluso de los míos. Y estoy muy contento de ver el grado de independencia que ustedes han demostrado en pagando un tributo, mérito, merecido o inmerecido a su mentor académico. Muchísimas gracias por ese regalo y la alta sensibilidad de presentar algunos temas míos. Felipe, usted ya acaba de resaltar la importancia que tiene para mí el enlace entre el derecho constitucional, por un lado, y el derecho internacional. Algo que también nos une con muchos de mis amigos javerianos. Ese enlace, desde una perspectiva académica, tiene sus pros y contras. Pero la ventaja es que le permiten a uno ver con mayor agudez cómo es el enlace entre esos dos órdenes jurídicos, ver dónde se choquean, dónde uno puede ablandar el choque entre los dos sistemas. Y ustedes lo están viendo en esos días, tenemos el laudo en el caso entre Telefónica de España y la República de Colombia, que también refleja algunas disencias en la misma Corte Constitucional sobre una ley que adoptó el Congreso para mejorar las condiciones para inversionistas. Y creo que hubo un salvamento de voto muy importante suyo, doctor Guerrero, en ese caso, mirándolo a la luz de esa sentencia arbitral, uno ve la importancia de darse cuenta de las implicaciones internacionales de decisiones que tomamos a nivel constitucional. Tenemos el gran tema de cómo implementar la jurisprudencia de la Corte de San José sobre la forma de sancionar funcionarios de elección pública por mal manejo de recursos o abuso de sus poderes, un tema supremamente delicado. Delicado también a raíz de las implicaciones que tiene esa sentencia de la Corte de San José, con el potencial de crear algo de impunidad, de blindar hasta ciertos abusos. Entonces, es no para decir que tiene la razón el lado constitucional o el lado internacional, es solamente para resaltar qué importante es sensibilizarse para esos conflictos y para la necesidad de hacer todo lo posible de reconciliar los dictámenes internacionales con los principios constitucionales y legales de nuestros estados. Hice mi entrada a la vida constitucional y al diálogo que continúa hasta hoy en día en contexto con el proceso constituyente que dio luz a la Carta Magna del año 91, que ahora puede y tiene que probar su resiliencia como guardián de estabilidad institucional y política para el país.
En mi opinión, lo que ustedes lograron, veo que los amigos exconstituyentes presentes lograron una obra que opera como un puente entre varios sistemas constitucionales, que brinda el chance de un ósmosis constitucional con el constitucionalismo moderno y con todas sus variedades. Tenemos una variedad que es la catedral sobria, la catedral de modelo romano, que carece de muchas decoraciones. Tenemos las catedrales constitucionales de estilo gótico, con unos textos muy amplios, con una jurisprudencia muy dinámica y activista, que da lugar cada vez a nuevas capillas, altares, miniaturas constitucionales. Y no quiero juzgar ese desarrollo con ironía, porque nosotros hemos aprendido de apreciar y de tratar con cariño todas esas capillas y altares que se agregaron porque hacen parte de nuestra casa, de nuestro hogar constitucional. Pero somos testigos también que el Estado constitucional en varias esquinas del mundo occidental se encuentra bajo sitio. Vemos en algunas partes de Europa, en América del Norte, pero también en América Latina, cómo la distinción entre el Estado y la sociedad se va evaporando. Es una distinción fundamental para el Estado de Derecho. Vemos cómo se están quebrando ciertas precondiciones para una verdadera separación de poderes. Y volvemos a reconsiderar la importancia de la racionalidad que usted acaba de resaltar, Felipe. Estamos reflexionando de nuevo, de una forma bastante incómoda, de lo que significa la racionalidad en términos de Thomas Hobbes, que no es la verdad, ni la verdad ideológica, ni la verdad religiosa, o otra verdad sobre el mundo, sino la autoridad de la ley que viene de ciertos procesos, es el proceso, el cumplimiento de ciertas reglas que define y establece la autoridad y no el reclamo de una verdad superior que cada uno de los grupúsculos hoy en día reclama para sí mismo. Vemos también la importancia de otro dictamen de Thomas Hobbes, la importancia entre la protección del ciudadano por el Estado y la lealtad que el ciudadano debe a la institucionalidad y al mismo Estado. El ciudadano que se siente desamparado por el Estado pierde la fe en la legitimidad del Estado. Y todos esos son fenómenos críticos que podemos diagnosticar en varias esquinas de nuestro mundo constitucional occidental, sabiendo que el Estado de Derecho occidental hoy en día es solamente en una isla, en un mundo más amplio. Y sabemos que el viejo continente, Europa, también es solamente una isla adentro de esa isla. Hemos aprendido que países como el mío, Alemania, también es una isla adentro de esa isla más amplio en el océano global. Vemos el problema del control de los medios sociales. Vemos la fabricación de realidades. Vemos el factor miedo. Y todo eso se suma a una dinámica positiva y regresiva.
Pero creo que, en fin de cuentas, podemos confiar en la solidez de las estructuras constitucionales, con una fuerte protección de derechos fundamentales y una vigilancia sobre el equilibrio de poderes. Creo que esos son anclas muy fuertes y muy resilientes en el mundo del Estado de Derecho de hoy en día. Claro, siempre habrá las discusiones sobre el activismo judicial y la misma palabra de activismo depende mucho de la perspectiva de nosotros. Lo que llaman los unos activismo es nada más que el ajuste necesario de los textos a los desafíos actuales. Eso demuestra, por ejemplo, la discusión sobre el derecho al aborto en los Estados Unidos. El activismo era la sentencia del año 73 que concluyó que sí existe un derecho de la mujer al aborto, o más bien es activista en forma excesiva la nueva sentencia que devuelve el péndulo y dice, no, la Constitución no dice nada sobre eso. Depende de las mayorías en los estados federados cómo quieren manejar ese tema. Es una discusión que vamos a tener, creo que siempre en nuestros estados constitucionales. En cuanto al derecho internacional, vemos mucho más que en tiempos pasados que se trata de una casa con muchas mansiones, algunas todavía inspirados por el pensamiento de Immanuel Kant y su idealismo, otros más por Hans Morgenthau, que profesa que las relaciones internacionales siempre dependen de una lucha por el poder. Una fórmula retomada literalmente en la doctrina de seguridad de cierto señor Trump en el año 2017. Vamos a ver qué dice la próxima doctrina de seguridad de los Estados Unidos. Entonces se enfrentan ciertas formas de idealismo y un nuevo realismo y llama para un nuevo balance. Vemos que nuevas amenazas nos llevan a un reajuste de balance entre valores claves. El temor de la guerra volvió a Europa, una cosa que hemos relegado a las tinieblas exteriores de nuestro pensamiento, una cosa muy, muy fuera de la realidad. Ahora está en nuestras puertas, una guerra de agresión. Eso también está sacudiendo un poquito nuestra visión del orden internacional. La guerra en Ucrania encontró un rechazo casi universal, pero vemos una alianza muy fuerte de autócratas. Vemos surgir un tema que hemos preferido ignorar, los dictámenes del derecho de la guerra, cómo aplicar el principio de la proporcionalidad. Tarea supremamente difícil y compleja si uno la aplica a la guerra en Gaza con tantas víctimas en ambos lados y en una situación extremadamente difícil de autodefensa por un lado y de una muy maciza forma de operaciones militares por parte del ejército de Israel. Vemos el uso o abuso de tribunales internacionales, una demanda de la República de Nicaragua, no conocida por ser un campeón de derecho internacional ni de derechos humanos, contra la República Federal de Alemania, por complicidad, por ayuda, asistencia al llamado genocidio en Gaza, una situación fuera de nuestra contemplación casi, ¿sí?
Pero aquí son los mecanismos y son disponibles aquellos quien puede invocarlos. De pronto la noción de abuso está equivocada, porque aquí están. ¿Sí? Tenemos una guerra semántica para el dominio de interpretación. La misma noción de genocidio se volvió objeto de una guerra sobre el dominio de conceptos. Por otro lado, vemos ciertos sectores que han mantenido su punto compliance, su fuerza de cumplimiento, el derecho económico internacional, ciertos sectores de derechos humanos, y eso es, creo que, lo más tranquilizante, que el derecho internacional sí está percibido como la base imprescindible para un orden internacional que queremos y que tiene cierta legitimidad. No sabemos hasta qué grado el principio del consentimiento puede subir una erosión. El mismo orden de captura contra el primer ministro de Israel surge problemas muy delicados de la inmunidad de jefes de Estado y de gobierno de países que no han ratificado un tratado como el Estatuto de Roma. Sabemos que normalmente se aplica la máxima romana, pacta tertiis nec nocent nec procent. Tratados no afectan a partes terceros, pero de pronto es diferente en el caso de la Corte Penal Internacional, ¿o no? Entonces tenemos un montón de interrogantes que dan temas para toda una nueva generación de doctorantes. Pero creo que podemos concluir que estamos dispuestos a una enérgica defensa de estándares claves, tanto a nivel constitucional como a nivel internacional. Y vemos en cierto grado también una nueva fáctica de lo normativo, en esa voluntad de defender principios claves de nuestros órdenes jurídicos. Estamos recordando a Gustav Radbruch, que dijo que la democracia es tan importante para nosotros como el pan y el agua, pero el Estado de Derecho más importante aún, como el aire para respirar. Creo que hoy en día en Colombia, como en otros países, en el país mío, podemos tener plena confianza en la rama judicial y la fuerza de las libertades fundamentales como ancla del Estado de Derecho. Y creo que eso es también un importante legado de la Constituyente del año 91. Es importante que emprendamos la defensa del Estado de Derecho sin temores. Y mirando a ustedes, ilustres y queridos amigos, y conociendo su compromiso con la construcción y el mantenimiento y la defensa del Estado de Derecho, todo eso me inspira más optimismo que miedo para el futuro del orden constitucional en el mundo, en América y en la tierra querida de Colombia. El gran jurista Benjamin Cardoso una vez dijo: nosotros estamos intentando ver las cosas tan objetivamente como es posible. Sin embargo, no podemos ver las cosas con otros ojos que los nuestros. Eso sí es verdad. Pero a través de mi carrera académica y jurídica, y en particular en el diálogo con ustedes, los amigos, colegas de Colombia, tuve el gran privilegio, el gran beneficio
de ver que los ojos de ustedes, la perspectiva de ustedes, se han agregado a mi propia visión, lo que me ha permitido ampliar la propia perspectiva mía. En ese sentido, para mí ese regalo del libro, la antología, es ocasión de agradecerle a ustedes para ese apoyo y ese privilegio de contar con un diálogo incansable, con una perspectiva siempre más profunda. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues es para mí un gusto participar en este evento de presentación de un libro del profesor Matías Herdegen, a quien conocí pues, tal vez hace más de 30 años ya en la Constituyente y luego en la Universidad Javeriana, porque tengo un gran aprecio, recuerdo las enseñanzas, las discusiones en esa época tan especial que fue la época de la Constituyente. Y también es un gusto para mí hacerlo pues, en la Universidad Javeriana, de la mano de la Escuela de Gobierno, el padre Álvarez, y con la Konrad Adenauer, fundación con la cual tuve la oportunidad de ir a una visita a las instituciones del Estado de Derecho en Alemania hace como 30 años también. O sea que son múltiples los vínculos que nos reúnen aquí. Prescindiría yo de los saludos protocolarios, porque la verdad es que veo aquí muchas y muy prestigiosas personas, todas amigas personales y amigas del profesor Herdegen, que quisiera nombrarlos a todos, y entonces por eso prefiero un saludo genérico para todos. Yo diría que del muy amplio catálogo de temas que contiene la obra que ahora se presenta, pues tendría que seleccionar algunas. O sea, el profesor Herdegen nos hizo aquí un muy largo recuento de una serie de temas, todos muy interesantes, todos muy actuales, todos muy importantes, pero por supuesto desbordaría la capacidad mía para abordarlos todos en una perspectiva más cercana. Sobre todo teniendo en cuenta que si hacemos un contraste con lo que decía el profesor Felipe Vergara, una sería la aproximación que puedan tener los editores de la obra como fruto de una larga ya trayectoria como discípulos del profesor Herdegen, y otra es la de quienes, como yo, somos lectores y de pronto nos asomamos apenas a algunos de esos temas. Pero eso además el profesor Herdegen decía, bueno, es que aquí en realidad se plantea como una especie de espejo, ¿no? Uno es el autor, otro es el editor y definitivamente, claro, otro es el lector. Y en esa dualidad o en este triple aproximación, pues lo que se trata es de generar una interlocución. Y yo creo que uno de los grandes valores de este libro que se presenta hoy es precisamente esa capacidad de generar esa interlocución. O sea, porque, y lo destacaba el profesor Vergara, el profesor Herdegen aúna en sus escritos tanto la aproximación teórica a los conceptos abstracta, presentada con una enorme capacidad de síntesis, con claridad, con capacidad comunicativa, pero al mismo tiempo también los análisis de coyuntura, cómo esa realidad aplica en los contextos. Entonces yo diría que de ese amplio catálogo de temas quisiera referirme a 3 puntos que para mí marcarían tanto un derrotero del pensamiento y las inquietudes constitucionales del profesor Herdegen, como los que llamaría yo puntos de contacto con la praxis constitucional colombiana. Porque el libro, entre otras características, pues tiene un componente de derecho comparado, con particular referencia al caso colombiano, dada la particular cercanía que el profesor Herdegen tiene con Colombia, el afecto que tiene él por nuestro país y que tenemos nosotros, quienes lo conocemos en Colombia, por su obra y por su persona. Entonces, el primer tema sería el del constitucionalismo, tanto como una categoría conceptual como con el análisis vinculado a los contextos.
El segundo, muy relacionado con el primero, es el tema de la racionalidad en la creación y la aplicación del derecho. Y el tercero es la creciente interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional. Yo diría que, de manera general, podría decirse que en relación con esos tres temas, Matthias Herdegen ha realizado tanto una elaboración conceptual como un ejercicio crítico sobre la teoría y la práctica y la praxis del derecho comparado. Y asimismo un conjunto de reflexiones que a la vez que marcan pautas para avanzar en la profundización en esos temas, constituyen también una invitación para repensar realidades que muchas veces se dan por sentadas. Así, en primer lugar, en relación con el concepto de constitucionalismo, el profesor Herdegen, a partir de un análisis descriptivo, nos presenta, bueno, cuál es ese fenómeno, cómo podríamos sintetizar esa idea del constitucionalismo, diciendo, mire, es un marco constitucional que regula el establecimiento y las funciones del gobierno sobre la base de la autodeterminación del pueblo, como fuente última de legitimidad, la separación de poderes, una rama judicial fuerte, pero eso a su vez plantea la necesidad de su estudio en estrecha relación con la tradición histórica y cultural. Y en uno de sus textos señala y dice, mire, es que el derecho constitucional alemán no puede entenderse sin vincularlo, sin asociarlo con lo que fue el horror del nazismo, las atrocidades del nazismo. Y eso marca ese contraste con la constitución ahora de Alemania y el fundamento de esa constitución en la idea de la dignidad de la persona humana. Entonces, y a partir de eso dice, mire, no solamente se trata de esos antecedentes históricos, sino también de la realidad socioeconómica y elementos culturales que se incorporan a la idea de constitucionalismo propia de cada uno de los países. Y entonces eso nos lleva a la reflexión, conforme a la cual sí, tenemos unas instituciones en abstracto comunes, pero a partir de esa idea de la Constitución, del Estado de Derecho, los contextos nos van a marcar la manera como en cada caso se aplican y deben aplicarse. Y como muchas veces además no se aplican, ¿no? A veces nos quedamos con la carcasa, digamos, con la definición formal y no descendemos al análisis de las realidades. Y en ese ejercicio, pues el profesor Herdegen se refiere al caso colombiano, lo hizo ahora en su intervención, por ejemplo, refiriéndose a la Constitución del 91 en la que participó en los debates y iluminó a la Asamblea con sus aportes en materia de derecho constitucional. Y pues planteaba un poco la reflexión de cómo ese proceso constituyente estaba marcada por la realidad colombiana del momento, o sea, el proceso previo del acuerdo de paz con el M-19 y con otros grupos que se vincularon a la constituyente. Pero diría yo que si nos situamos en ese contexto y en esa idea de una interlocución del lector con el autor, uno diría, mire, podríamos ir más atrás y tomar como referente el plebiscito del año 57 en Colombia. Y luego el tema del Frente Nacional, todo lo que significó ese modelo constitucional en ese momento aplicable en Colombia, la circunstancia de no haber logrado ese modelo incorporar a toda la sociedad colombiana al proyecto constitucional. El propósito entonces en el año 91 de lograr esa incorporación y de concebir entonces la Constitución como un tratado de paz. La circunstancia desafortunada de que unos sectores de la insurgencia no se vincularon al proceso y prosiguieron en ese empeño de una lucha violenta contra el establecimiento. La circunstancia luego entonces del acuerdo de paz en el año 2016 y la pretensión nuevamente de que a través de ese acuerdo de paz lograríamos, que incorporó unas reformas constitucionales, lograríamos nuevamente entonces sí lograr esa adecuación de la Constitución a los contextos nuestros. Y luego, un poco nuevamente, y en buena medida, la decepción de advertir que tampoco con ese paso del 2016 hemos logrado esa incorporación, esa pacificación que es, si se quiere, el objetivo último de los ordenamientos constitucionales. Entonces, la reflexión de los contextos constitucionales nos lleva a decir, bueno, en Colombia estamos trabajando. Y no solamente frente a esa exclusión, digamos,
que se plantea desde la insurgencia armada en el país, sino también dos fenómenos muy complejos, que son por un lado el narcotráfico, o sea, la enorme significación que tiene el narcotráfico en Colombia, y por otro lado el problema de la informalidad. O sea, son dos realidades que no hemos podido incorporar, no hemos podido resolver desde el punto de vista de nuestro ordenamiento constitucional, y que hoy, independientemente de lo que uno pueda plantear o pensar de esa política, pero es lo que se plantea como apuesta en la política de paz total del gobierno. Entonces tenemos ahí esa realidad que nos habla de constitucionalismo, nuestra Constitución con todo el esquema de la división de los poderes y la garantía de los derechos, y por el otro lado entonces esos contextos, esas realidades que interpelan los textos constitucionales. Bueno, en su texto y en esta misma línea del constitucionalismo, el profesor Herdegen también nos habla un poco del rol de los jueces en una aproximación que yo de pronto me atrevería a llamar, por lo menos en lo que yo leí en el texto no descubrí la opción neoconstitucionalismo y puede deberse un poco a su aproximación positivista, pero nos puede llevar un poco a esa idea de un rol cambiante de los jueces en el nuevo orden constitucional. O sea, una mayor presencia y una tensión entre el legislador y el juez en el Estado constitucional de derecho. Y en esa tensión entonces habrá ocasiones en que prima, y en eso tendría que releer el texto para interpretar bien en qué momento podemos pensar que lo conservador está en las instancias políticas del poder frente a cortes progresistas o activistas, o a la inversa, ¿no? Las conservadoras son las cortes frente a los propósitos transformadores de los órganos políticos. Entonces, ese es un dilema que de alguna manera se plantea en el texto a propósito de experiencias comparadas y de la misma experiencia en Alemania. Entonces, bueno, entre otras cosas, dice, y me llamó la atención, dice en el texto, y a propósito de este debate, la circunstancia de que en función de ese nuevo poder que tienen los jueces, aparece entonces el propósito de cooptar, ¿no? Cooptar el Poder Judicial, transformar el Poder Judicial mediante la jubilación forzosa y el nombramiento de nuevos jueces, en el caso, decía aquí, de los gobiernos polaco y húngaro, pero pues ese es el caso que estamos viendo ahora en México. Entonces la reflexión es, bueno, ¿qué implicaciones tiene para el Estado de Derecho la reforma que se puso en marcha en México, la decisión del Tribunal o de la Corte Suprema Mexicana de no invalidar esa reforma, de no entrar en una confrontación con el gobierno, pero de dejar entonces para el próximo año ese escenario bastante complejo de una elección popular de jueces y la implicación que eso puede llevar sobre el Estado de Derecho. Bueno, en segundo tema decía el tema de la racionalidad, que está muy próximo a este primero porque pues, en realidad alude mucho a los contextos. Un poco la idea de que el derecho tiene una relación con la actividad del Estado y el contexto en el cual el derecho se realiza. O sea, no puede entenderse el derecho separado de ese contexto, porque lo que decía, nos quedamos con una carcasa vacía, ¿no? Tenemos que llevarlo a los contextos, ver en qué circunstancias se va a aplicar, ¿no? Dice el profesor, a través del cálculo de las consecuencias y de la determinación idónea de los medios para lograr una finalidad, se conforma un elemento necesario de la actividad estratégica del Estado. Y, por ejemplo, en una reflexión rápida, yo asociaba esa idea un poco con lo que ocurrió con el Acuerdo de Paz en Colombia y con el tema del fast track, en el cual yo, entre otras cosas, hice un salvamento de voto, a propósito de salvamentos de votos, hice un salvamento de voto. O sea, porque el tema del fast track pues, tenía una racionalidad, implicaba poner en cuestión unas instituciones medulares del constitucionalismo y de la idea del Estado democrático de derecho, limitar las capacidades deliberativas del Congreso, medio imponer unos temas previamente negociados entre el gobierno y las FARC,
pero eso tenía una racionalidad que era susceptible de ser evaluada en función del objetivo de lograr la paz. Y entonces, finalmente, pues, la Corte Constitucional hizo un cierto balance entre esos objetivos, le dio luz verde al acuerdo, pero inclusive incorporó ciertos elementos para decir, no, hay ciertos elementos que no soportan, ya llamémoslo así, un test de racionalidad, si se quiere. Y por ejemplo, en ese caso, la Corte dijo, mire, pues aquí estamos ante una realidad objetiva, que es que el no ganó en el plebiscito. Luego, habiendo ganado el no, pues eso tiene que tener algún tipo de repercusión. Y si el acuerdo, el tema del fast track, partía de la base de un aval popular a lo que se había acordado, al haber fallado ese aval, pues debemos ampliar los espacios de deliberación en el Congreso, que si antes podían ser mucho más disminuidos y limitados porque había un aval popular previo, ahora debían ser ampliados, reforzados, porque el debate debía darse con mayor profundidad en esa instancia representativa del Congreso. Entonces ahí vemos cómo juega la racionalidad en la aplicación del derecho. Bueno, finalmente, en un muy rápido comentario, pues la creciente interacción del derecho nacional y el derecho internacional. Y sobre eso, pues, diría yo que hay una postura mixta, o por lo menos una lectura mixta a los textos del profesor Heerdegen, porque a la vez que se reivindica esa necesaria interacción de los dos sistemas y cómo se ha dado en los distintos niveles en materia de derechos humanos, en materia de los tratados de inversión en los temas económicos, al mismo tiempo también hay reservas sobre la manera como opera muchas veces esa interacción. Y plantea concretamente el caso del fallo de la Corte Interamericana en el caso del presidente nuestro ahora, Gustavo Petro. Y de alguna manera pues, plantea la posibilidad o el interrogante de que si en ese caso no cabría que la Corte Interamericana hubiese abierto la puerta al concepto desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el margen de apreciación nacional. Hasta qué punto habría cabido en ese escenario un trato más deferente con el Estado colombiano, teniendo en cuenta, entre otras, pues eso es un poco cosecha mía, pero teniendo un poco el carácter altamente identificado, podríamos decir así, de la Corte Constitucional con la Corte Interamericana. La Corte Constitucional colombiana ha sido una corte muy aliada, digámoslo en esos términos, con la Corte Interamericana en la promoción de los derechos humanos. Y siendo la Corte una aliada, entonces, en ese escenario, pues no cabía de pronto irse tan de frente contra una postura en que la Corte dice, mire, en materia de juzgamiento o investigación y juzgamiento disciplinario de servidores públicos de elección popular, la Constitución colombiana asigna unas competencias expresas que deberían respetarse, así sea posible matizarlas en un ejercicio de armonización, pero no una pretensión radical de que se aplica el texto literal del 23.2 de la Convención Americana. Entonces, por ejemplo, ese es un caso, y hay otros casos que muestran esa complejidad en la relación derecho nacional, internacional, pues asociados. Ya, por ejemplo, tenemos la noticia del caso del exministro Saulo Arboleda. En ese caso, por ejemplo, por lo menos en el precedente que tenemos próximo, hay una identidad, una aproximación entre la Corte Interamericana y la Corte Constitucional colombiana en reivindicar la necesidad o el derecho, más bien, a la impugnación de la sentencia condenatoria. Y mire, entonces, cuando una persona es condenada en única instancia, el ordenamiento colombiano, bien sea por vía de la propia Constitución colombiana, como de alguna manera se sostuvo en la sentencia de la que yo fui ponente, o por vía de la Convención Americana, es necesario garantizar ese derecho a impugnar la primera sentencia de condena, digamos. Y ese es un caso que está hoy a la orden del día de Colombia. Y el otro caso que se mencionaba, y se mencionaba aquí a Sebastián Blanco, a quien recuerdo con mucho aprecio como estudiante en esta universidad, el tema del arbitraje de inversión, en el que, por una parte, ya hay un antecedente con la sentencia de la Corte Constitucional
en el caso del Tratado de Libre Comercio con Francia, y ahí hubo unas cláusulas interpretativas que la Corte Constitucional impuso y que finalmente se incorporaron al tratado. Pero hoy, por ejemplo, a raíz de la condena a la que aludía el profesor Herdegen en el caso de Telefónica de España, pues el gobierno plantea la posibilidad de renegociar el tratado, y eso muestra de todas maneras la existencia de una tensión entre lo que es en el ámbito económico ese orden internacional del arbitraje de inversión frente a la percepción de los estados sobre la eventual imparcialidad de ese orden frente a los estados y en beneficio de las empresas, por ejemplo. Entonces, son temas que están ahí, que provocan a la reflexión, y reitero un poco la idea con la que empecé, diciendo que este libro pues, genera ese tipo de inquietudes, ese tipo de reflexiones, porque está ilustrado con referencias a los casos concretos, en donde aquí se dice, mire, este es el concepto, esta es la idea, pero aquí está la realización. Y esa referencia es una referencia, si se quiere, crítica, o sea, no se limita a señalar el hecho y vaya usted y lea la sentencia, sino que no, mire, aquí hay una interpretación que usted podrá acoger o no, o podrá acoger una distinta, pero el texto invita a ese ejercicio. Entonces, yo diría pues que es una oportunidad feliz esta de que los editores, la Escuela de Gobierno, la Fundación Konrad Adenauer, junto con Legis, hayan decidido hacer el lanzamiento de este libro, que estoy seguro constituye una herramienta de reflexión, porque es incitadora a desarrollar el pensamiento constitucional en función de los contextos, que es finalmente lo que nos corresponde a todos, y particularmente a quienes, como hoy, vivimos en un estado de cosas tan convulso, donde tantos temas están en juego y donde necesitamos tanto las luces de la teoría constitucional como la capacidad de interpretar esos contextos. Entonces, muy bienvenidos a esta lectura del libro. Felicitaciones al profesor Matías por este libro, que es un homenaje, no solamente de quienes fueron sus alumnos, sino pues, de la academia, que tanto lo estima y lo aprecia, profesor Herdegen. Muchas gracias. Perfecto. Ahora me pueden y ver y escuchar, como espero. Sí, tengo la tarea de cerrar este evento, pero antes de cerrar, sí quiero agradecer. Quiero agradecer a varias personas aquí presentes en la sala, pero también a la edición Legis, quienes lograron en el último momento de producir este libro en la versión física. Llegó hoy día casi caliente de la imprima y estoy de verdad muy feliz. Les voy a comentar un poco sobre los formatos en cuales seguimos trabajando nosotros en el programa Estado de Derecho para Latinoamérica en la Fundación Adenauer, aquí en Colombia y también en otras oficinas, pero también quiero agradecer las anfitriones. Aquí estamos en una sala nueva, como me explicaron. No sé si es el primer mes o el primer año, pero sí se ve. Es una sala aquí en la Universidad Javeriana, una universidad con mucha tradición. Y nosotros en el programa disfrutamos la cooperación estrecha con universidades, instituciones académicas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Entonces, muy estimado Padre Luis Fernando Álvarez, para mencionar usted, sé que hay muchas más personas que merecen ser mencionadas, pero les agradezco de abrir sus puertas, que podemos organizar este evento, incluso en un periodo cuando ya es un poco difícil organizar eventos, la verdad, pero sí ustedes lograron. Es el periodo cuando ya, como hoy en el almuerzo me explicaron, terminó el periodo de los exámenes, pero no es grave. No es grave que la sala no está llena, pero nosotros vemos a ustedes como multiplicadores, ¿no? Es un producto académico, un libro que hemos escuchado la presentación de los autores, pero esperamos que en las semanas, meses y años siguientes lo pueden usar. Esta primera edición
de la racionalidad y dinámico del derecho público. ¿Por qué hemos decidido de participar? ¿Por qué? Pues muy fácil. No. Entonces, mencioné autores, pero claramente agradezco el autor principal, el profesor Dr. Matthias Herdegen. Es su primer viaje en muchos años y ha viajado a Colombia para discutir con ustedes, para presentar su obra. Entonces, muchas gracias por su disponibilidad, por la cooperación en los últimos meses y por su presencia aquí en Bogotá, en Colombia. Muchas gracias, profesor. ¿Qué quise decir sobre lo que queremos hacer nosotros? ¿Quiénes somos? Creo que aquí en la sala no tengo que explicar quién es la Fundación Konrad Adenauer, la Konrad, como nos llaman en español, pero sí vale la pena repetirlo, ¿no? Entonces, tenemos un mandato, trabajamos con dinero público del pueblo alemán, y nuestro mandato es la educación política. Programa Estado de Derecho, educación política, sí está funcionando muy bien. Nosotros en esta oficina regional tenemos la tarea de trabajar para un Estado de Derecho, un Estado democrático, en varias formas, incluso con publicaciones. Por eso agradezco también, y como ven, hay una diferencia entre la portada aquí en la pantalla y quienes tienen uno de los pocos ejemplares que llegaron hoy, y lo que pueden ver aquí. ¿Sí? Hemos añadido el logotipo de la Fundación y el logotipo del Programa Regional Estado de Derecho Latinoamérica, y eso no es casual, es porque queremos también en nuestras redes, en nuestra página, hacer accesible esta obra, este libro. Entonces, claramente, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando. Hemos escuchado varios comentarios sobre la situación en el país de origen del profesor Herdegen, que también es mi país, lejos, en lo que en un momento, hace 15 años creo, Donald Rumsfeld llamó la Europa vieja. Pero sí tenemos un interés grande con amigos, con ustedes, amigos aliados, de luchar para nuestros objetivos comunes. Suena muy intenso, pero así es, ¿no? Vivimos y trabajamos en un mundo bastante difícil, con una guerra en Europa. No voy a abrir este tema. Algunas saben que mi esposa es de Ucrania, entonces se pueden imaginar que es un tema muy pertinente en nuestra familia. Mi suegra, como refugiada de la guerra, vive en Alemania, no porque quiso, sino porque está refugiada de una guerra tremenda en otra parte del mundo. Pero eso no es nuestro tema, y quiero cerrar con comentarios positivos y quizás interesantes. Nosotros seguimos imprimir libros, sí, pero la mayoría de los productos que producimos, creo que es la palabra económica, ya está en el mundo virtual. Y como el profesor Herdegen, cada 6 semanas escribe comentarios en un blog jurídico, el ámbito jurídico de leyes, nosotros también tenemos un blog, una plataforma para discutir temas del Estado de Derecho relevante para la región latinoamericana y para Europa, para Alemania también. Entonces les invito también a participar, escribir. Creo que algunos de los nombres que tenemos en la lista de participantes ya he visto entre los y las autores de nuestro blog. Que sepan, tratamos nuevos formatos, alguna vez con más éxito, otra vez hay que redefinirlo de vez en cuando. También tratamos un blog y un podcast sobre esos temas, a veces difícil de explicar. Pero sí, es un reto, es una tarea y lo tratamos de hacer. Después de varios comentarios, y otra vez agradezco por su presencia, algunos participantes hoy, esta tarde, me han explicado que conocen Alemania gracias a no quiero decir viaje, eso es turístico, no, un intercambio jurídico
no turístico. Un intercambio con Alemania. Estaban en instancias en Berlín, en Karlsruhe, en otras ciudades de mi país. Me alegra mucho su interés en nuestro trabajo, en nuestra fundación. Y quiero cerrar con una invitación, lamentablemente no al próximo viaje a Alemania, todavía no sabemos cuándo es posible, sino a un brindis, a compartir con nosotros la próxima hora. Creo que aquí me pueden ayudar. También en la Universidad Javeriana, en otro edificio, en el Mirador. ¿Quién no sabe? El 9º piso en el Mirador de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias por su discusión hoy y queremos continuar la discusión hoy en la tarde en el Mirador y en el futuro también. Muchas gracias y agradezco también a mi equipo aquí presente, 2 colegas, y creo que Felipe Franco no hay que presentar como también pertenece a su casa, a la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Matías Herdegen por compartir tan generosamente su obra. Agradecemos a los panelistas invitados por sus reflexiones. Muchas gracias a nuestros asistentes por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como @escuela govpuj. Esperamos volver a verlos en una próxima oportunidad. Mil gracias.